Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor. Esa palabra que realmente nos alimenta nuestro espíritu. La palabra que fluye mediante los siervos, ¿no? Así también puede llegar hacia nosotros y darnos esa paz, esa tranquilidad, la cual tanto buscamos y esperamos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. La segunda estrofa, ¿no?, de ese himno. Él ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la salvación, para así volvernos a unir con el Padre y darnos su justicia, su amor, ¿no? De esa manera podemos decir somos justos, santos y perfectos ante Dios por la voluntad del Padre mismo, ¿no? Él ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Recordemos esto, ¿no?, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo este año así hemos pasado, ¿no?, viendo la obra de Dios, cómo Él realmente trabaja. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 134. Himno 134. Cristo en todo es Señor. En mi
mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Él es realmente Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Él lo gobierna todo. Nada de lo que hacemos no se sale de su vista, ¿no? Todo es mediante su voluntad. Cristo en todo es Señor, Rey, Señor. Cristo en todo es Señor. Dice, ¿no? Así el coro. Realmente es un Señor, Señor de señores. Por eso Él rige nuestra vida. Él nos permite el llegar aquí, el escuchar su palabra. Solamente por su voluntad estamos aquí, para poder avanzar. No hay nada más a quien podamos agradar, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 122. Himno 122. Toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía.
Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Realmente Él es nuestra alegría, ¿no? Él es nuestra paz, consuelo en la aflicción, en la tristeza. Él nos da todo y solamente podemos estar agradecidos, ¿no? Vivir en ese tiempo de gracia más que todo, solo porque Él así lo permite. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Sí, hasta aquí con las alabanzas. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios, hoy hemos tenido un día muy bonito. Dios nos ha permitido, ¿no?, hallar la gracia también en este día. Y hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, esta noche queremos agradecer por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, y todos juntos, como hermanos, poder orar, Señor. Padre, de verdad, dentro de la iglesia hay muchas necesidades, Señor. También entre los hermanos, ellos tienen muchas necesidades, Señor. Por eso, Padre, pedimos, Señor, su misericordia y su gracia, Señor,
para que usted se encargue de todas las necesidades, tanto de la iglesia, de los hermanos, Señor. Usted pueda dar solución, pueda ayudarnos uno a uno, Señor. Padre, esta noche también, Señor, estamos muy agradecidos por todos los hermanos que están aquí, Señor, participando del culto, Señor. Y pedimos también por los hermanos que están en camino, Señor. Usted pueda abrir el camino, también pueda apresurar sus pasos, Señor. Y también los hermanos que están conectados a través de las redes sociales o la radio, Señor, Jerusalén, en Bolivia, Señor. También a los hermanos que están escuchando, permítales, Señor, hallar su gracia y que también en algún momento puedan visitar aquí la iglesia, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche, Señor. Encomendamos, Señor, todas las cosas y necesidades, Señor, y también el culto de esta noche, Señor. Dejamos en sus manos, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche, por la gracia de Dios, durante estos días, recientemente tuvimos la cena navideña, ¿cierto?, en la iglesia del Prado Bautista. Muchos hermanos nos han visitado. Entonces ahora queda, hermanos, anunciar el Evangelio. Visiten, ¿sí? Visiten, compartan y sobre todo estos hermanos entiendan, ¿sí?, el corazón de Dios. También durante esta semana hemos estado realizando diferentes actividades con el área de auspicio, área de régimen, área de CLF también, hermanos. No sé si aquí todos los hermanos ya se han inscrito al campamento mundial o todavía falta. Entonces, una vez más, hoy les invito, ¿sí?, a que pasen por la parte de atrás. Justamente ahí está la mesa de inscripción, ¿sí? Puedan pasar e inscribirse al campamento mundial. El pastor Oxupar va a estar visitando, ¿sí?, una vez más Perú, y de verdad a través de su siervo, todos los hermanos, ¿no?, que vamos a participar, vamos a recibir la gracia. Amén. Entonces vamos a invitar esta noche, voy a invitar a la hermana Cintia, ¿sí?, para que pueda compartirnos su testimonio. Adelante, seminarista. Buenas noches. Sí, el día, Dios me permite ya estar como maestra en la cárcel de Obrajes, la cárcel de mujeres. Y las estudiantes al concluir un año, pues hemos graduado, porque han culminado un año, ¿verdad? Y entre nuestras 12 estudiantes hemos seleccionado 3 educadores para que sea levantado educador evangelista. Y fue hoy día. Y el evento, nosotros de Nochebuena fue el sábado, ¿verdad? Y Dios permitiéndome formar parte del área de auspicio, también teníamos trabajo. Y hasta ese sábado yo, como Dios me permitió trabajar así, y no había organizado nada para el evento de hoy día. Y domingo, terminando el culto, yo escuché, pueden visitar a su familia. Yo tengo tíos aquí en La Paz. Y yo dije, quiero ir a visitar, pero también tenía que preparar para el día miércoles. Y quería pasar con mi familia, y yo me fui y retorné el día lunes en la tarde. Lunes en la tarde. Y yo sé que también los hermanos estaban con sus familiares. Por eso yo no les llamé, no llamé a área transporte, no llamé a staff, no llamé a nadie, no preparé programa, nada. El día martes, ayer recién por la mañana, y yo levantándome, tenía mucha tristeza en mi corazón, porque por la autoconfianza, al no poder llamar, informándoles último momento, ¿cómo se sentirán ellos, los hermanos, así, muy incómodos? Y solamente al pensar, como ayer martes, para hoy día miércoles, ay Dios, no organicé nada así. Entonces todo va a ser un desastre. Y solamente en mi corazón esperaba exhortación de todos lados. Y empecé desde las 9 de la mañana, empecé a llamar. Hermano, ya hice este programa, por favor transporte para mañana, pastora, sí, empezaba a preguntar. Tengo a mi compañera de cárcel y solamente esperaba exhortación. La verdad nunca pensé, Dios me va a ayudar así, porque negligentemente yo actué, ¿verdad?
pero hoy día fue muy hermoso porque Dios todo empezó a ordenar. Dios me ayudó mucho hoy día. Había el transporte, los hermanos estaban listos. Cuando llegamos allá a la cárcel de Obrajes, justo había requisa. Teníamos que entrar 8, 8:30. ¿A qué hora creen que entramos? Casi 10:30 hemos ingresado. Ajá, casi 10:30, y el evento era a las 10 de la mañana. 3 autoridades nos habían confirmado. Si le hemos invitado a 10 de la mañana, ellos tenían que estar 10 en punto, ¿verdad? Eran 10:30 y no aparecían. Era 11 de la mañana y no aparecían. De repente la mayor, la directora de Obrajes, se disculpaba y ella nos informaba: tal autoridad va a venir, esperemos, esta autoridad va a venir. De repente habían muchas autoridades de cargo muy alto así. Las estudiantes también, a pesar de que hubo requisa, fueron a arreglarse, se pintaron muy bonitas. Dios así nos ayudó. También no teníamos transporte para retorno, así Dios ayudó. Y cuando este tipo de cosas suceden a mi vida, cuando solamente espero exhortación porque no pensé, porque no hice bien, y cuando algo bueno sucede, tengo mucho agradecimiento en mi corazón porque no me lo espero, ¿verdad? Y cuando llega así, solamente puedo decir: Dios, gracias, tú nos has ayudado el día de hoy. Todo salió bonito, ¿no? Todo salió muy bien por la gracia de Dios en la cárcel de Obrajes. Y quería compartirles un versículo que me ayuda a mi vida de creencia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. De memoria deben conocer. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Cuando algo malo sucede en mi vida, pienso que yo cometí algo muy feo, muy malo, por eso Dios me está castigando, así yo pensaba. Y cuando sucede algo bueno en mi vida, como pensaba, hice algo bien, por eso Dios me está recompensando así. Pero cuando yo me voy a la palabra, dice que Dios todo permite a mi vida, lo bueno, lo malo, aún yo no entiendo, aún yo no comprendo. Así el día de ayer martes, con esta palabra Dios me permitía avanzar. Aún pareció muy negligente todo, pero ahora tienes que esperar la gracia de Dios así. Y vas a ver Él cómo te ayuda así. Avanzando, avanzando, de verdad podía mi corazón tener más confianza en Dios así para poder avanzar. Y pensaba: con este corazón yo quiero avanzar de ahora en adelante, simplemente esperando a Dios. Voy a avanzar, pero ayúdame en cada paso que yo voy a dar así. Aún yo soy defectuosa, aún no coordino bien, aún hago así, pero solamente tú me tienes que ayudar así. Eso, ¿no? El día de hoy Dios así nos ayudaba en el evento que tuvimos en la cárcel de Obrajes. Eso quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a invitar también a la diaconisa Marta Villa, por favor. Buenas noches, pastor. Misionera, buenas noches. Hermanas, hermanos, buenas noches. Sí, esta noche también yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me permite aún la vida, no merezco yo, ¿no? De verdad, ¿no? Cuánta misericordia Dios tiene en mi vida. Yo puedo como ver mi realidad, ¿no? De verdad soy demasiado defectuosa yo delante de Dios, pero me da vergüenza mirando a Dios como yo puedo ver, ¿no? Como decía, ¿no? A la serpiente de bronce, mire, decía, ¿no? De verdad, mirando así a Dios, realmente, ¿no? Mi condición de vida es muy malvada, no puedo ver yo así. En este tiempo yo podía como descubrir mi corazón
Y por eso también yo quiero dar gracias a Dios por la iglesia que Dios me ha permitido, por su palabra y el perdón de pecados, que aquel día yo nunca había pensado, ¿no?, que yo era libre, ¿no?, de mis pecados, todo eso, ¿no? Andaba perdida en el mundo, de verdad, ¿no?, yo podía ver como fracasada, ¿no?, endeudada, así, ¿no? Dios me ha encontrado a mí en el mundo, ¿no?, viviendo por mi conocimiento, por mi manera, por mi forma. De verdad, ¿no?, yo podía como agradecer a Dios, ¿no?, de aquel día que me encontré. Ya pasan, ¿no?, años, pero aún pasando los años me daba vergüenza, ¿no? Ayer, escuchando así, cuando estamos recordaba una cosa, otra cosa, y después escuchaba, ¿no? Yo también siempre a veces me olvido, ¿no?, pero después empiezo a grabar alguna vez así, ¿no?, alguna enseñanza. En clases de IMEI yo podía como escuchar, ¿no?, la enseñanza de la misionera, ¿no? Volví a escuchar, de verdad me sentí como nada, ¿no? Debo aprender cada día, ¿no? Debo aprender más. Sí, realmente no, yo estoy muy agradecido a Dios porque me encontró perdida en el mundo y me trajo acá para aprender. Pero muchas veces soy muy dura, ¿no?, para poder recibir y para poder aprender, ¿no? No puedo como exactamente como recibir, ¿no?, sino siempre estoy poniendo mi conocimiento. De verdad, yo estoy muy agradecido a Dios en este tiempo acá en la iglesia. Pasan las cosas, me vienen, me chocan, ¿no?, como decir, llega a la herida, ¿no?, la herida empieza a doler. Después de eso, mira la palabra, Dios, la palabra mismo sana, ¿no? Por eso yo puedo agradecer, ¿no? De verdad, estoy muy agradecida a la iglesia, a los siervos. Estos días también, ¿no?, Dios me permite como la gracia de poder ver cómo Dios está trabajando. Así, yo estos días anterior fuimos, ¿no?, con la seminarista Doris, así, aquí a la cárcel de Miraflores, ¿no? Ahí también podía ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando allá adentro, ¿no? Y puedo ver cómo las reclusas están con esperanza, contentos y agradecidos, ¿no? De verdad, la primera vez que se ve. Hoy también igual, de la misma manera, fui también, ¿no?, con los jóvenes así a participar, y también Dios allá grandemente, ¿no?, con las autoridades, ¿no? Puedo yo recordar también, ¿no?, primeramente como que a las 10 dijeron 10 para empezar, pero entramos casi las 11 siempre, ¿no?, menos cuarto para las 11 entramos. Yo dije muy tarde, y después una basura sucia también, barrimos, empezamos a ordenar, ¿no? Entonces, ¿y cuándo vamos a empezar así? ¿Cuándo? Entonces, y todo, parece que no había nada así, ¿no? Pero después de que había visto todo eso, volvía la palabra, decía, de verdad, no, Dios, ¿dónde trabaja? Tranquila, Marta, Dios trabaja. Así, ¿no? Me podía preguntar, Dios trabaja en la oscuridad, ¿no? No trabaja en el día, así, en la noche, así, ¿no? ¿Cuándo? El día sábado también, pastor decía, ¿no? ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Dónde? ¿No? Donde hay rebaño, ¿no? Donde hay bulla, rebaño, donde hay suciedad. En mi corazón también, ¿no? Ha nacido aquel día así, estaba desordenada, llena de deuda, de desesperanza, de pensamiento, de programas, de todo eso de mi vida. En ese tiempo Dios entró en mi corazón la palabra, ¿no? Dios me dio la gracia de poder creer esa palabra, ¿no?, que Él había llevado mis pecados una vez para siempre. Entonces esa parte, ¿no?, a veces, ¿no?, como unos siervos también decían, ¿no?, unos testimonios, volver, ¿no?, aún hagas bonitas cosas, lo que sea, pero volver donde estaba, de donde Dios te encontró, ¿no? ¿En dónde? ¿No? Entonces volver atrás es mucho mejor. Volví atrás hoy, ¿no? Decía, de verdad, no, ¿cómo así? Yo solita, como todas eran jóvenes, ¿no? Y yo era la única, y después, ¿qué hacemos? No hay nada aquí, así, ¿no? Pero Dios va a trabajar. Entonces en esta tarde, ¿no?, hoy día, hartas autoridades llegaron, ¿no? Estaban muy contentos, agradecidos a la misión,
¿no? Entonces yo puedo como ver cómo Dios trabaja, ¿no? Está trabajando. Nosotros, al seminaristas, ¿no? Vemos seminaristas así nada más, ¿no? Pero Dios trabaja con ellos, ¿no? Dios le dio la gracia de anunciar el evangelio allá adentro, ¿no? Y ellos podían entender, creer y estar felices. Y como también decía uno que es como pastor de Udabol, ¿no? Él también agradecía, decía, ustedes crean, yo he sido también un prisionero, ¿cuántos años ya estoy aquí afuera? Solamente no se sientan que están solos, sino con Cristo. ¿Cómo ellos recibían esa palabra y se sentían muy contentos, ¿no? A mí también me daba alegría, ¿no? De verdad, aún mucho sol fuerte, pero Dios, así estos días podía ver la gracia de Dios, ¿no? Me ha hecho ver, ¿no? Por eso yo puedo agradecer a Dios, realmente, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? Aún soy tan defectuosa, ¿no? Lleno de errores, pero Dios me hace ver, ¿no? Mira, Marta, cómo estoy trabajando así, ¿no? Tú no quieres ser así, no quieres trabajar así, ¿no? Yo como que me da ánimo, ¿no? Más esperanza me da, ¿no? Por eso yo puedo como agradecer a Dios, realmente como Dios me da la vida en este tiempo, aún estos días así, vamos allá, hacemos, todas esas cosas uno empieza a olvidar, como dice, hay dificultad, pero mira, ¿no? La serpiente, mira a Cristo. También podía recordar, ¿no? Cuando Pastor Yumpar llegó, ¿no? Solamente miren a Jesucristo, decía, ¿no? A Cristo nada más, ¿sí? Por eso yo puedo agradecer, hermanas. Yo eso quería agradecer y testificar también, hermanas. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a los testimonios. Vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Por parte del coro Nueva Alegría, 2 alabanzas. El himno número 21, Proclamaré a todo el mundo, y el himno número 139, Mi Nueva Alegría. Por la gracia de Dios nos permite, ¿no?, avanzar en este camino. Este camino es realmente muy bonito, ¿sí? Uno puede experimentar el trabajo de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Aunque aparentemente hay, ¿no?, como dificultad, pero Dios todo soluciona en su momento. Eso es lo más grandioso, lo más bonito, ¿sí? Entonces yo estoy muy agradecido al Señor, porque ahora, como hoy testificaban, recién realizamos la graduación en Obrajes, ¿no? Ahora este viernes vamos a realizar en Chonchocoro, ¿sí? Les pido a los hermanos que puedan orar para que Dios nos dé su gracia. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
maravilloso que encontré, predicaré a todos. Jesús mi alma salvó, mi alegría es. Mi nueva alegría, Mi nueva alegría, el Señor que me salvó. Mi alegría es conocimiento de tu verdad. Vanamente yo vivía. las buenas nuevas recibí, su alegría soy. Mi nueva alegría, Mi nueva alegría, el Señor que me salvó. Mi alegría es, aunque pase burlas, aunque pase aflicción, Jesús cerca está. Jesús cerca está. Tengo algo que hacer, buenas nuevas yo daré. Mi alegría es Él. Mi nueva alegría, Mi nueva alegría, el Señor que me salvó. Mi alegría es. Amén. Muchas gracias al coro. Hermanos, ¿están felices? Amén. Amén. Esta noche, hermanos, todos juntos vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Es miércoles, ¿no? Culto de oración. Entonces, con ustedes, los hermanos juntos, podemos pasar, ¿no? Compartiendo la palabra y oraremos esta noche. Primero vamos a buscar el libro Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 21. Sí, Segundo de Samuel, capítulo 21, desde el versículo 15. Desde 15 voy a leer hasta el versículo 22. Ya, ¿todos se encontraron? Sí, Segundo de Samuel, capítulo 21, desde 15 voy a leer. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en un ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai y Usatita y mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare, Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el
rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hasta el versículo 22 hemos leído. Este domingo, ¿no? El 31, justo el 31 de diciembre, domingo. Entonces, Corea creo que va a hacer el culto Año Nuevo, ¿no? El día 31 de diciembre. Entonces, con Corea 13 horas diferencia tenemos, ¿no? 3 horas. Corea ha adelantado 3 horas más que Bolivia, 13 horas. Entonces, aquí la noche, allá es en la mañana, ¿sí? Entonces, de vez en cuando viajando por avión, ¿no? Entonces, de acá yendo a Estados Unidos, a Corea, aunque yendo y misma hora, perdón, no más adelanta, ¿no? Más adelanta, pierde, pero ya desde Estados Unidos, desde Corea, aquí viene, aquí Bolivia, aunque pasando un día mismo, que no va a entender, ¿eh? Muy interesante, ¿verdad? ¿No? Muy interesante. Porque allá es 3 horas adelante, aquí 3 horas atrasado, 13 horas. Aunque sigue viniendo aquí y mismo día que ha partido allá. No pierde, muy raro, ¿no? Muy raro. Entonces el día 31, 11 de la mañana. El 31 de diciembre, 11 de la mañana es medianoche. ¿Sí? Medianoche, ¿no? Ahí va a empezar un culto, Año Nuevo, para dar el mensaje para el año 2024, Pastores Pag en Corea. Entonces aquí en Bolivia hay culto de la mañana. Haremos culto normal, domingo. Luego en la tarde queremos realizar culto Año Nuevo, el culto Año Nuevo, 3 de la tarde, el 31. Entonces los hermanos también, aunque está ocupado, todos pueden participar ahí junto. Recibiremos, ¿no? El mensaje para 2024 años. Entonces esta palabra nosotros escuchando, recibiendo, en el año 2024 Dios también va a trabajar grandemente. Este año también, por el mensaje que nos ha dado, entonces a través de 4 leprosos, ¿verdad? ¿No? Entonces ellos, si una vida más pobre, también más miserables. Pero estaba en el plan de Dios, ellos yendo hacia el campamento de sirios. Entonces ahí había comida abundantes. Aunque dentro de la ciudad Samaria estaba hambre, está muriéndose por el hambre. Pero los 4 leprosos estando dentro del plan de Dios, luego ahí caminando hacia el campamento de sirios. Llegando ellos comieron abundantemente, ¿verdad? ¿No? En la Biblia muy interesante. Ellos entran a la tienda, luego agarra oro, plata y comida, bebida, todo, ¿no? Entonces no descansa de ahí. Otra tienda también, otra vez oro, plata, todo esconde, come, bebe, ¿cierto? Luego sigue ellos estaba comiendo, pero Dios dio, ¿no? Un corazón. Ya hoy es buenas nuevas. Nosotros callamos, ¿qué va a llegar? La maldad, si va a llegar. Entonces yo recibiendo el corazón de Dios, comenzó a dar y hablar de buenas nuevas. ¿A dónde? ¿Dónde está muriéndose? ¿Por qué mueren? No había comida, por eso está muriéndose. Por hambre muriéndose, 4 leprosos también deberían morir. Pero 4 leprosos, ¿cómo estaba?
Y hasta ahí está comida, punto de ya botar todo, ¿no? Sí, puntos, comía demasiado. Entonces, ¿por qué dentro de la Samaria estaba muriéndose? Porque ellos no creen, ¿verdad? ¿No? Que no creen. Dios preparó, ¿verdad? ¿No? Abundantemente. Luego a través de 4 leprosos, sí, daba, era buenas nuevas. Los de Samaria, sí, ya gritando. Mira, no huele de nuestra boca. Pollo, churrasco. No huele, sí, nuestra boca, ellos, y grita. Ya el campamento de Siria, ¿qué hay? Sirio, ¿no? Hay abundantes comidas. Ya puede salir, comer. Pero ellos dentro de Samaria estaban muriéndose. Hablamos, ¿por qué muriéndose? Primero, no conoce, no escucharon buena nueva que en el campamento de sirios, en vez de enemigo, ¿qué hay? Abundantes comidas. Y no escucharon. Aunque escucharon, ¿por qué muere? No creen, ¿verdad? No creen. Entonces en nuestra vida también igual. ¿Y por qué mueren? Primero, uno, ya no escucharon, ¿verdad? No escucharon. Segundo, aunque escucharon, no creen. Si dentro de nuestros pensamientos encerraron. No escucha, no cree también. Por eso los de Samaria estaban muriéndose, sufre. Yo también, dentro de la iglesia, hay todo tiene en la iglesia. En la iglesia, ¿qué hay, hermanos? Aquí hay todo, hermano, ¿qué hay? En la iglesia hay, ¿qué hay? Hay todo, ¿qué hay todo? Muchos buscan dinero, pero en la iglesia también, en el evangelio tiene todos. Dinero tiene, también, ¿qué hay más? A salud también, sí, tiene interés salud, ¿no? Ya, salud tiene. ¿No hay más? Por eso usted no viene a la iglesia, porque aquí piensa que no hay, solo hay, Pastor Andrés nomás hay, por eso exhorta, tal vez, ya dentro de la iglesia hay todos, sí, la economía, la salud, comida, también sabiduría, la fe, todo tiene, hasta profesionalidad, todo aquí tiene en la iglesia, en el evangelio. Pero los hermanos piensan, si en la iglesia no hay, ¿en dónde hay eso? Afuera, sí. Aquí esta noche nosotros hemos leído, hermanos, segundo de Samuel, ¿no? Capítulo 21 hemos leído. Aquí leyendo explica, ¿no? Está escrito en la Biblia sobre las guerras. Creo que David está envejecido, tiene mayor edad, pero salió a la guerra contra enemigos, los filisteos. Entonces los filisteos, sus enemigos es el rey David. Porque mientras el rey David reina en Israel, ya Dios le ayuda, Dios protege. Entonces ahí ya matando rey David, Israel va a fracasar. Entonces los filisteos, toda la manera, quieren matar a David, ¿verdad? ¿No? Sigue viniendo. Pero David muere, no muere. Leyendo esta noche, no muere, ¿verdad? No muere. Igual, hermanos, dentro de la iglesia aparentemente, eso sucede, algunas dificultades, situaciones. Pero dentro de la iglesia jamás fracasa, jamás muere. Muchas veces un tiempo yo también estaba negativos contra iglesia, contra siervo. Porque en la iglesia yo también sirviendo, trabajando, no me caso, no me caso, no me hace caso, ¿sí? No acepta mi razón, ¿verdad? ¿No? Mi manera. Aunque sirviendo, trabajando, debe dar a mí, ¿verdad? No, ya Andrés trabajando bien.
ya Andrés guapos, ya Andrés bien. Pero la iglesia, si así exalta, contrario era, contrario. Tú eres muy orgulloso. Claro, ¿cómo sabía que mi corazón está subiendo? ¿Cómo sabía? Por mucho trabajo, por mucho tiempo, trabajaba en la iglesia. Entonces, en aquel tiempo, ¿no? Muy difícil aceptar. Cuando mi corazón está muy alto, cuando exhorta, luego cuando regaña, ¿verdad? ¿No? Y puede aceptar, hermanos. Por eso cuando nuestro cuerpo, cuando se enferma, yendo al hospital, chequea, ¿sí? Revisa, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde está mal? ¿Sí, verdad? ¿No? Ya usted está mal riñones, usted está mal hígado, por estrés. Por eso ya descanse bien, ya inyectamos, ya ¿sí? Su nalga, ¡puf! Inyecta, ¿verdad? ¿No? Luego ya medicamentos, tomando, inyectando, ya mejora. En la iglesia también, espiritualmente también, enfermos. ¿Cómo podemos saber? Soy enfermo espiritualmente, usted sabe. Cuando recibe exhortaciones, difícil aceptar. Cuando no puede aceptar, no puede aceptar. ¿Por qué me trata? Porque así, ya su corazón ya está alto. Satanás ya metió, ya trabajó, muy difícil. Luego también, si cuando guiando, la iglesia guía a nosotros, la guía de la iglesia a través de la palabra de Dios, pero no me encaja, no quiero aceptar. Igual, misma manera, nuestro corazón ya está enfermos. Que piensa que yo era mejor. Por eso yo no quiero aceptar. Sí, ahí podemos ver, como explicamos, cuando nuestro cuerpo está enfermo, ¿a dónde va? Al hospital, luego ¿qué recibe? Inyección, aunque le duele, ¿verdad? ¿No? Pero usted recibe 1, 2, varias veces recibe. Porque sabe que cada vez me inyecta, va a mejorar. Así. Tomando medicamento también, amargos. Medicamento no es dulce, ¿sí? Amargo. Pero usted toma o no toma. Medicamentos, los doctores dan, toma, ¿no? Que sabemos, eso va a mejorar, va a sanar. Igual en la iglesia también, espiritualmente es enferma, aunque no se nota, porque esto es nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos chequear? Cuando no podemos aceptar, cuando iglesia Dios exhorta. ¿Cómo exhorta? Hermano, está muy cerrado tu corazón. Usted muy egoísta, muy cerrado. Abre su corazón, porque vive en tu propio mundo. Orgulloso. Ay, ya hermanos, hasta usted fracasó toda tu manera ya ha fracasado, porque está viviendo. Luego ya cuando ese tipo de exhortación recibe, ya usted fácilmente puede aceptar. Al día siguiente creo que ya no puedo ver más de la iglesia. Está en su cuarto, nomás en su cuarto, ¿sí? Luego, ya, si no voy a ir más a la iglesia, tal vez, ya hasta que vaya ese pastor, yo no voy a ir, tal vez a la iglesia. Y algunos, sí, ahí deciden. Porque por esas situaciones podemos ver, mi corazón está enfermo espiritualmente. Cuando nuestro corazón muy bajos está con el corazón de Dios, entonces esta palabra, exhortaciones, ya podemos recibir. Leyendo el libro de Génesis sale la tierra. Cuando Dios decidió formar los hombres, cada uno de hombre, ¿verdad? ¿No? Decidió. Luego Dios usó era una material, polvo de la tierra. ¿Por qué ya Dios decidió usar polvo de la tierra, formar a hombres? Cuando Dios creó los ángeles, el libro de Ezequiel leyendo en el día que ha creado, ¿no? En el día de creado a creación, en el día de creación de los ángeles, Dios usó, ¿qué materiales usó? Piedras
preciosa, joyería, joyería. Piedras preciosas, oros, diamantes, ¿verdad? ¿No? Ese, piedras, joyerías, preciosas. Por ese materiales creó los ángeles. Entonces los ángeles también, poderoso era. Entonces ese ángel también cuando mirando su figura, su forma, es perfecto, era perfecto, hermosos. Mirando su forma es perfecto, muy guapo, hermosos, su corazón cambió. Ángeles eran criaturas, ¿verdad? ¿No? Eran criaturas. Pero él tomó un corazón. ¿Qué corazón él tomó? Ya buscamos, ya buscamos dónde sale Romanos, hermanos. Ya, Romanos capítulo 2, el versículo 23. Ya, Romanos capítulo 2, 23 voy a leer. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí cambiaron, dice, cambiaron, ¿no? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces la gloria de Dios, ¿sí? Cambiaron, dice, cambiaron, ¿no? Incorruptible. Sí, esa parte, abajo, poco más abajo, versículo 25, leyendo un poco más para entender, más fácil, ¿no? 25. Libro de Romanos, capítulo 2. Perdón, capítulo 1, ¿sí? Ya me equivoqué, ¿sí? Estaba buscando ver capítulo 2. Sí, disculpe, hermano, capítulo 1. Ya capítulo 1, el versículo 23. ¿Ya encontraron ahora? Ya, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo cambiaron? Las posiciones cambiaron, posiciones. Dios es creador, luego el ángel, este ángel era criatura nada más. Pero cambiaron. En el lugar de Dios, él quería sentarse ahí, ese ángel, que soy perfectos, soy sabios, hermosos. Yo también puedo ser como creador, dirigir, era dirigir. ¿Qué puede dirigir? Él su vida quería dirigir, ¿verdad? ¿No? Ese también universo, todas las criaturas, él vio su hermosura, perfectos. Por eso cambiando, ¿cómo cambiaron? En el lugar de Dios, él quiso sentarse ahí, ese ángel, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios se enojó, como una criatura se rebela contra el dueño, ¿verdad? ¿No? El dueño se enojó, era. Luego y le echó postó del cielo, ahí se cayó del cielo. ¿Cómo se llama ese ángel? Lucifer, ¿no? Lucifer, ¿no? Lucero. Ese Lucero, ¿no? Ese Lucero, y hay mucha gentes, ese Lucero recibe ese corazón. ¿Cómo es? Cambiaron ese lugar, en el lugar de Dios cambiaron. Por eso ya así tiene que vivir, ya así haga. Cuando Dios quiere dirigir, quiere dar a nosotros, ¿verdad? ¿No? Se enoja, no puede aceptar, porque ya posesionado, endueñado, ¿verdad? ¿No? Soy dueño de mi vida. ¿Y por qué quiere intervenir en mi vida? ¿Y por qué usted quiere dirigir a mí? Luego, si no puede aceptar, difícil.
ese Lúceros, quería ser dueño, ¿verdad? No, ese lugar de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, no utilizó piedra preciosa. ¿Qué materiales? A hombre, para crear hombre. A polvo, ¿sí? Polvo. Yo pensé que oro, ¿sí? Oro, ahí sí escuché mal, ¿sí? Polvo de la tierra, por eso. Por eso cada uno mirando, polvo de polvo. Huele de polvos. Cada uno, polvo de la tierra creo. Que Dios pensaba, nada es nada. El hombre, nada es. Por eso ya los hombres, cuando mirando, ya ellos fácilmente van a aceptar a Dios. Luego va a recibir la guía de Dios. Mientras, recibiendo la guía de Dios, vivirán. Los hombres, ¿cómo vivirán? Ya imagínense, recibiendo la guía de Dios, los hombres, ¿cómo vivirán? Felices, como Dios, como Dios. Aquí en nuestra iglesia tenemos escuela bíblica soñadores, chiquititos, chiquitito es. Entonces, muy guapos, muy cariñosos, ¿verdad? ¿No? Sí, muy hermosos, eran chiquititos. Pero en ese niño también sus corazones tiene, ¿qué tiene? No quiere aceptar. ¿Sí? Muy duro era, muy duro, no quiere. Cuando padre, madre quiere guiar, rechaza, no quiere, muy duro era. Aunque chiquitito, guapos, hermoso, ¿verdad? ¿No? Sí, quiere abrazar, así fuerte, besando, bonito, guapos. Pero mirando en sus corazones también, muy raro era. ¿Qué es raro? Ese Lúcero, ese deseo de Lúcero en su, no quiere aceptar, no quiere. Su manera quiere vivir. Luego quiere hacer lo que ganas, quiere hacer que chiquititos. Entonces nosotros en la iglesia, ¿no? Culto de niños, así viene. Viniendo los niños, nosotros trabajamos. ¿Qué trabajamos? Damos la palabra, ¿no? Pastor decía, sembramos las semillas. Porque ese Satanás, antes de sembrar Satanás, para que sea dueño. Mi vida soy dueño, ¿sí? No puede tocar a mí, no puede intervenir a mí. Yo puedo hacer yo también, yo puedo dirigir, yo puedo hacer bien. Antes de tener ese corazón, ya queremos sembrar. ¿Qué queremos sembrar? La semilla de palabra. Sí, niños, hijos, dueño es Dios. Cuando Dios guía, cuando Dios habla en tu vida, tú aceptas. Entonces tu vida será más feliz. Tú serás un instrumento de Dios. Si Dios siendo tu Padre, nuestro dueño, ¿cómo va a guiar mal nuestras vidas? Desde pequeños nosotros sembramos. La palabra es de Dios. Dios es poderoso. Nosotros escuchando, recibiendo la guía de Dios, Dios va a bendecir. Queremos sembrar en el corazón de los niños. Por eso cuando los niños también recibiendo la guía de Dios, ellos no son niños. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Ya no son niños, entonces, ¿qué es? Imagínense, en la tierra también la semilla siembra, ¿verdad? ¿No? Sembrando la semilla de manzana, sí o sí va a brotar, luego dando flores, luego va a dar sus frutos. Sí, entonces en su tiempo sí o sí va a ganar, ¿no? Producir las manzanas y frutos va a haber. Entonces en el corazón de nuestro hijo también siembra la semilla. Ahora no se ve chiquitito, ¿verdad? ¿No? Pero cuando su tiempo, ¿qué va a haber? A través de los niños va a haber muchos y frutos, la obra de Dios. Con esa esperanza nosotros ahí trabajamos, sembramos en el corazón de los niños. Entonces ahí Dios, cuando creando a los hombres y formó por polvo de las tierras. ¿Por qué polvo usó Dios? Polvo es nada, es nada. Una vez decía pastor, sí, en esa tierra, en las tierras, los animales perros caminando y orina, luego y ahí hace, ¿no? Bota, excrementos, basuras. La tierra que reacciona,
Usted vio la tierra también se levanta y pelea, ¿sí? Así, ¿cómo me puede botar basura? Me puede escupir. La tierra tiene como una función, ¿no? Su propósito, la tierra es recibir, aceptar. Entonces Dios pensaba, creando a los hombres por el polvo de las tierras. Cada vez Dios dando su gracia, su sabiduría, los hombres van a aceptar, recibiendo la guía de Dios, su vida a ver la obra de Dios. Luego va a vivir como Dios, felizmente, es verdad, ¿no? Pero los hombres también, aquí Romanos capítulo 2, escuchando, cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Versículo 25, ¿no? Capítulo 1, el versículo 25. Ya que cambiaron, ya juntos podemos leer, versículo 25. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2 y 3. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo cambiaron la verdad? ¿Sí? De Dios cambiaron por la mentira, falsos, honrando, dando cultos. Sí, a Dios debe honrar, dando cultos, alabando, ¿verdad? ¿No? Pero ¿a quién dando eso? Adora. ¿A quién? A nuestros cuerpos. Adora, ¿sí? Dando honras, cultos. Cuando esa carne, nuestro cuerpo pide, ¿verdad? ¿No? Si eso quiero, eso desea, nosotros, amén. Luego ya adora. Vive para esa carne, se cambiaron. Por eso, ¿no? Aquí, y sufre y fracasa. Esta noche, hermanos, nosotros, ¿no? Segundo de Samuel aquí leyendo. David, estando David en Israel, los filisteos, enemigos, cada vez venía a matar, a hacer guerras. Luego ya David también saliendo a la guerra contra su enemigo, los filisteos peleaban. Había mucho peligro, sí, muchos peligros. Aquí vamos a ver, segundo de Samuel capítulo 21, ya 15, el versículo 15. Ya volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Pelearon con los filisteos y David se cansó. Ya peleando en la guerra David, ¿no? Se cansó, ¿verdad? No en la Biblia, ¿no? Se cansó. Cuando se cansa, ya difícil pelear, ¿verdad? ¿No? Sí, se cansó. En ese momento el enemigo se ha visto. Ya David está muy cansado. Ya no hay fuerza. Ya eso es oportunidad, ¿no? Buena oportunidad. Vamos a matar. Ya matando a David, Israel va a fracasar, va a caer. Entonces ellos atacaban, ¿no? Atacando a David. Pero ya versículo 16. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces justo se cansó, estaba peleando en guerra David, estaba muy cansados. Entonces hay quien, los filisteos, descendientes de gigantes grandes, ¿verdad? ¿No? Sí, ya esa es buena oportunidad. Quieren matar a David. Muy peligro, ¿verdad? ¿No? Muy peligroso. David también se sintió, porque ese enemigo ahora grande, gigantes, porque él es descendiente de gigante. Ustedes han escuchado en la Biblia Goliat. Goliat grande, ¿verdad? ¿No? Es sus descendientes. Entonces él llegando quiere matar a David. Entonces David también estaba muy angustiado. Pero versículo 17. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Aparentemente, ¿quién iba a morir, hermanos?
David, porque David se cansó, ¿verdad? ¿No? Ya no hay fuerza. Luego ya, ¿quién ahora acercándose quiere matar a David? ¿Quién? Abisai, ¿no? Abisai dice, Isbi-Benob. ¿Sí? Isbi-Benob. Abisai es ayudante, ¿verdad? ¿No? O al revés. Parece está en sueño ustedes, ¿no? En sueño. Despiértense, hermanos. Al revés parece ustedes. Ya está acercándose de David. ¿Quién? ¿Su enemigo quién es? ¿O Andrés es enemigo? ¿Quién es? Isbi-Benob, ¿verdad? ¿No? Sí, en el versículo 16. Isbi-Benob, descendiente de gigante, era grandes. Entonces, acercándose ese enemigo, ya quiere matar a David. Entonces estaba muy peligro ahora. Si ahí iba a morir David. Pero David murió, no murió, hermanos. No murió. ¿Quién murió? El gigante murió. ¿Por qué gigante murió? Gigantes. Su arma es demasiado pesados. Entonces, mirando esa situación, David iba a morir. David iba a caer, ¿verdad? ¿No? Pero muy raro, versículo 17 leyendo, de repente, ¿no? Más era más. ¿Qué quiere decir más? Más. Sí, en esa situación solo podemos ver enemigo. ¿Cómo se llama enemigo gigantes? Isbi-Benob, ¿verdad? ¿No? Gigante, su arma es grande. Luego David está cansado, no hay fuerza, ¿verdad? ¿No? Dos nomás se ve. Según esa situación, David muy pobre, viejos, tiene edad. ¿Por qué? ¿Por qué entró en la guerra? ¿Por qué ya salió a la guerra? Ay, qué pobres, tal vez podemos ver. Pero versículo 17, más era más. ¿Qué quiere decir más? Más. Sí, en esas dos personas añadió uno más, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es? Más Abisai. Amén, hermanos. ¿Quién es Abisai? Hijo de Sarbía. Él llegó, de repente, ¿no? Llegó en su ayuda. Él hirió al filisteo y lo mató. Imagínense la guerra. Él también, Abisai también peleando con enemigos. ¿O está descansando él ahora? Él también en la guerra, ¿cómo ya descansa? Él también pelea con enemigos, ¿verdad? ¿No? Peleando, mirando quién, David, está cansado. Luego ese gigante Isbi-Benob está cerca, está acercándose de David, quiere matar. Entonces de repente ese Abisai, de repente, si peleando con otro enemigo, ¿verdad? No, dejando esto, ahí se acercó de David, ¿verdad? ¿No? Luego, aquí leyendo que dice, llegó en su ayuda. E hirió al filisteo y lo mató, hermanos. Aquí en la vida de David, una cosa no podemos ver, hermanos. David en su vida, solo enfocando, viviendo para el Señor. Solo viviendo para el Señor. En su vida también llegó, era enemigo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Llegó o no llegó? Muy grave es ahora. David no hay fuerza, no hay nada. Se cansó. Ahí llegó gigantes, su arma pesado, grandes. Todo el mundo dice, David va a morir. David va a fracasar. Pero mientras, sirviendo, viviendo para el Señor, para el Evangelio, siempre más hará, más. ¿Qué hay más? Más. Añade, ¿verdad? No, Dios envía. ¿Quién envía? Abisai. Amén, hermanos. Abisai es él peleando, era, ¿sí? Ayudando a David. David no hace nada. Aquí, ¿qué hace David ahora? Él pelea. Estoy cansado, pero de nuevo levantaré, luego con mi espalda, mi espada, ¿sí? Ya pelea otra vez con ese enemigo Isbi-Benob. Isbi-Benob hay grandes. David así, otra vez pelea David. No, David
se queda, era, porque se cansó. ¿Quién pelea? Ayudante. Mientras Abisai pelea con ese Isbinob gigantes, David ¿qué hace? David no hace nada, así peleando su ayudante. ¿Qué hace David? Descansa. O David solo mira. Sí, Isbinob, maldito enemigo, muera, ¿cierto? Ya, Abisai, fuerza, Dios está contigo, ¿verdad? ¿No? David ¿qué hace? David solo mira, mirando qué pasó. Aquí, 17, más Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo Isbinob y lo mató, era, Dios mío. Sí, David iba a morir, pero de repente Abisai llegó a ayudantes. Luego en vez de David, Abisai pelea, luego hiriendo y finalmente y mató. Cortó cabeza. ¿De quién? Isbinob era gigante, porque cabeza también doble, ¿no? Gran cabezón, grande. Entonces así ese Abisai mató luego. David, rey David, no se preocupe. Aquí yo maté ese Isbinob enemigo. Aquí entrega. ¿Qué entrega? Y cabeza entrega. ¿David qué hace? Solo alza y cabeza, ¿cierto? Fuera, ¿quién mató? David mató, David. David solo ya recibe. Estaba muy, ¿sí?, contentos. Agradece, ¿verdad? No, agradecido. Pero ya vio esa situación, ¿verdad? ¿No? Como David estaba cansado, no podía hacer pelea, batalla más. Entonces el pueblo de Israel querían que descanse, ¿verdad? No salga a la guerra. Verso 17, ya parte de atrás. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Rey David, usted es nuestra lámpara. Usted cuando muere se apaga, fracasa. Por eso ya desde ahora de adelante, ¿sale o no sale a la guerra? No sale. Los pueblos de Israel rogando, por favor, usted es nuestra lámpara, nuestra luz. Por eso ya, por favor, en el palacio descanse, ¿verdad? ¿No? Así está hablando, ¿cierto? Ya, entonces David debería escuchar, ¿verdad? ¿No? Pero él sale, no sale a la guerra. Otra vez sale a la guerra. ¿Sí? Viejos, no hay fuerza, no sé, con su bastón está saliendo. No sé, pero aquí otra vez, ya versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asap, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces otra vez segunda guerra también hubo en Gob, ¿verdad? ¿No? Pero aquí también enemigos gigantes otra vez, otro gigante. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama otro gigante, enemigos? Nombre no muy raro todo, ¿no? Nombre Isbinob. Luego Sap, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿puede recordar? Ya, primer gigante, ¿quién es? Isbinob. ¿Quién mató? ¿Quién mató ese Isbinob? Abisai. Segundo gigante, ¿cómo se llama? Sap. ¿Quién mató? Sibecai. Usatita. ¿Verdad? No, nombre muy difícil, ¿no? Ya, ¿quién mató a Sap? Usted también, difícil, ¿verdad? ¿No? Pensé que yo nomás, Sibecai, Usatita, ¿sí? Y anote, entonces anote su cuaderno. Igual era, en segunda guerra también David otra vez participó. Sabía que él ahora muy viejo, también se cansa rápido, se cansa.
No conviene, ¿verdad? ¿No? Pero sigue saliendo a las guerras. Luego también ese enemigo sabía muy bien. Enemigo sabe muy bien. ¿Qué sabe? David es viejo, se cansa rápido. Él mata, Israel va a apagar la lámpara, ¿verdad? ¿No? Entonces hay enemigos llegando a David para matar. Se llama Sibecai. Sibecai, enemigo sabe. David es frágil ahora, débil. Él se cansa muy rápido. Pero mirando esa situación también, su ayudante de David, ¿cómo se llama? Perdón. Enemigo Saf, ¿verdad? ¿No? Ayudante de David, ¿quién es? Sibecai Usatita era. Él vino, luego él hirió y mató a Saf. Luego otra vez hubo guerra, versículo 19. Hubo otra vez guerra contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orehim de Belén, mató a Goliat eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Entonces, versículo 19, leyendo aquí, otros gigantes, ¿cómo se llama? Goliat eteos. Tercer gigante, ¿cómo se llama, hermanos? Goliat eteos. ¿Quién mató a él? El Hanán, ¿no? El Hanán, ¿cómo se llama? Ya anote el Hanán, sí, el Hanán. Si usted no va a recordar, nombre muy extraño todos, ¿sí? El Hanán, ¿no? El Hanán, hijo de Jare Orehim de Belén. Él de repente, él también de repente vino, se acercó, mató ese Goliat eteos. Entonces ya mirando esa situación, de verdad, ¿no? David cada vez participando a las guerras. En primera guerra David estaba muy angustiado, se cansó, casi iba a morir, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué pasó? Versículo 17, más ayudante. ¿Quién ayudante? Abisai. Él peleó, hirió, mató a sus enemigos. Entonces David experimentó. ¿Qué experimentó? Estaba muy peligroso. Mis soldados también hablaron que me quede en el palacio. Ya no pelea más, que no tenga peligros. Pero David, participando en la guerra, vio. ¿Qué vio? Si viene peligro, también ¿qué viene más? Ayuda viene, ayuda. Ya viene peligro, también sí o sí va a haber ayuda de Dios. Abisai. Por eso segunda guerra participó. ¿Cómo? ¿Sí? Como primera guerra, hay enemigo, otra vez quería matar. Se llama Sap, ¿verdad? ¿No? Pero ahí también, aunque peligro había, pero en segunda guerra, ¿quién vino también? ¿Quién ayudó? Sibecai. Anotaron ustedes, ¿no? Cada vez preguntaré que usted, cada vez preguntando usted. Sibecai ayudó. Entonces David otra vez, sus pueblos dice, soldado dice, Rey David, no participa, la guerra peligrosa. No vio usted, se cansó muy rápido, se fatiga usted, no conviene, descansa. Pero David se queda en el palacio o participa en la guerra. Sigue participando. Ya aquí están algunos hermanos. Alguien piensa, soy viejo, soy antiguo, dinosaurios. Luego también soy ¿quién? Mayor edad o tercera edad. Si ese tiempo más me duele, si todo huesos, si reumatismos, esos, será por mi edad. Todo el mundo así se va, ¿verdad? ¿No? Sí, mi vida también, mejor me cansaré. Si aquí nuevito, jovencito va a servir. Soy viejo, tercera edad. Luego, ¿qué piensa? Quiere quedarse en el palacio. ¿Su palacio dónde? Su cuarto, ahí quiere quedarse. Su cuarto.
su palacio, su palacio. ¿Sí? Luego también su negocio, ahí quiere quedarse, ahí nomás. Luego Dios me llama, iré al cielo. Así piensa. Pero hermano, esta noche vamos a ver, David, viejos, pero él vio, estaba muy peligroso, enemigos gigantes. Entonces sí o sí David iba a morir. Pero en la Biblia leyendo, ¿David murió o no murió? No murió. Contrario, al revés. Gigante murió, enemigos, ¿verdad? ¿No? Primer enemigo es, primer enemigo, Isbi-Benob. Segundo gigante enemigos, Sab. Tercer enemigo gigantes, Goliat, Eteos. Entonces debería descansar David. Así cada vez llegaba peligros, iba a morir. Ay, esta vez no voy a ir a la guerra, ¿sí? Tal vez otro gigante hoy día va a matar a mí. Voy a descansar. Puede ser, sí o no, hermanos. Puede ser o no. Soy anciano mayor de edad. Soy antiguo. Soy dinosaurio. Entonces, nuevo dinosaurio mejor era. Jovencito dinosaurio mejor. Desea descansar, desea atrás. Yo también de vez en cuando surge. Años estoy en la iglesia, años. ¿Hasta cuándo yo voy a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Surge o no surge, hermanos? Eso, surge eso. ¿Quién da eso? Lucero. Tiene razón. Tiene razón. Luego vive ya, tranquilamente vive. Porque hace tantos sufrimientos, porque tantas actividades. Ese Lucero. Ya aquí David también iba a descansar, pero no descansó. Ay, esta vez casi punto de morir. Ay, yo iba a perder mi vida. Ay, ¿sí? Iba a quedarse mi esposa viuda nomás. Ay, Dios mío. También él pensaba, ¿verdad? ¿No? Ay, entonces siguientes guerras, no voy a salir. Siguientes guerras, me quedaré, cuidaré. No hizo así David. Hay otra vez hubo guerra. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Cuartos enemigos gigantes, más peor, ¿verdad? No, más peor que 13 gigantes. ¿Cómo es cuartos gigantes? ¿Cuánto? Usted ya así extiende su mano. ¿Cuántos dedos tiene? Pero ese enemigo gigante, ¿cuántos dedos tiene? Cada mano tiene un dedo más. 6 dedos. 12 dedos. Dedo de pie, poco difícil mostrar, ¿verdad? ¿No? Ya usted, ¿cuántos dedos de pie tiene? También 10. Pero ese gigante enemigo, ¿cuántos dedos de pie tiene? 12. Sumando, de mano, de pie, sumando. 24. Más peor que otros enemigos gigantes, ¿sí? Cuarta guerras, ahí más peor, más fuerte, gigantes. ¿David salió a guerra o descansó? ¿David salió a la guerra o descansó? Salió, nuevamente salió. Luego, él se cansó igual, se cansó. Falta fuerza, energía. Entonces iba a morir, igual que primera guerra, segunda guerra, tercera guerra, cuarta guerra. Toda la guerra David iba a morir, iba a fracasar, porque venían enemigos, gigantes. En cuarta guerra, más poderoso y gigante enemigo llegaron. No sale nombre, ¿verdad? ¿No? Pero su nombre 24 dedos tiene, 24 dedos de manos, de pie. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver, versículo 21. Ya, ustedes pueden leer.
Ya, ¿qué sucedió? David iba a morir. David va a morir, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, ese enemigo gigante. Pero versículo 21, ya los hermanos pueden leer 1, 2 y 3. ¿Quién murió? Ese 24 dedos que tiene, murió, no sé cómo murió, 24 dedos. Sí, parece muy raro, extraño, 24 dedos, ¿verdad? ¿No? 12 dedos. Cuando nosotros saludamos, así hacemos, ¿no? Pero ¿cómo 6 dedos puede hacer saludar? ¿Cómo va a comer también? Él, ¿verdad? ¿No? Luego su puño también, ¿cómo será? Nosotros hay 5 dedos, ¿no? Pero 6 dedos, más grande. Golpea una vez, va a morir más, ¿no? ¿Verdad? Parece. Luego nosotros pateamos pelota, entonces va a salir pelota, ¿verdad? ¿No? Pero 6 dedos de pie patea pelota. ¿Usted vio? Es más fuerte. Pero leyendo 21, aquí, y murió ese enemigo gigante, murió. ¿Quién mató? Jonatán murió, hermanos. Perdón. Lo mató Jonatán. ¿Sí? Entonces ahí sale el nombre, ¿verdad? ¿No? 24 dedos. ¿Cómo se llama? Pues enemigo mató, ¿verdad? ¿No? Él mató, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Por eso Jonatán mató ese enemigo, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Me confundo. Jonatán mató, Jonatán murió. Jonatán mató, ¿cierto? ¿No? Jonatán mató enemigos, ¿cierto? Jonatán mató ese enemigo. Ya vamos a repasar, ordenar. Ya en la primera guerra, ¿quién es el enemigo? Y alguien va a reprobarse, no responde. Ya, primer enemigo, ¿quién es? Isbinob. Pero ¿quién ayudó a David? Abisai. En segunda guerra, enemigo gigante, ¿cómo se llama? Sab. Pero ¿quién mató? Sibecai, ¿verdad? ¿No? Tercera guerra, gigantes, ¿cómo se llama? Goliat. Pero ¿quién mató a ese enemigo? El Hanán, ¿verdad? No está anotando, no puede memorizar, anote bien su cuaderno, ¿sí? Cuando ya pregunta examen, rápido, ¿sí? Puede responder. Última guerra, en cuarta guerra, ¿verdad? ¿No? Cuarta guerras, hay enemigos, aunque no hay nombre, pero más poderoso, ¿verdad? ¿No? Más gigante y más, 24 dedos tiene. Pero ¿quién mató a ese enemigo? Jonatán mató. Cada vez David llegó peligros, enemigos, iba a morir David, ¿verdad? ¿No? Iba a fracasar David, iba a recibir vergüenza David. Pero más, dice más, cada vez Dios mandó ayudantes. Sus ayudantes, en vez de David, peleando, hirió, mató. David solamente ve, ¿qué ve? ¿Sí? La obra de Dios, la ayuda de Dios, ayudantes. Cada guerra viene, ayudantes, ve cómo Dios me envía, cómo Dios me ayuda, cómo prospera. Él cada vez ve. Entonces David no sale a la guerra, puede ver, no puede ver. David está en el palacio, ay, me duele huesos, uy, me duele mi pierna, ay, necesita inyectarlo más, me parece así. Si se queda en el cuarto, ¿qué hará David? Me duele, huesos, ay, soy viejo, ¿cuándo va a morir? Dios, lléveme nomás, por favor, así. Mirando, ay, otros comen muy bien, no hay ganas de comer. Ay, ¿por qué estoy viviendo? Mira, no se ve bien a mi ojo. Ay, qué feo. Ay, ¿por qué yo estoy viviendo así? Luego ya David, ¿qué hace en el palacio? ¿Qué hace David? Solo eso.
con su situación. David uno aprendió. ¿Qué aprendió? Cuando yo salgo a la guerra, yo sirvo al Señor, yo vivo al Señor, sí o sí va a venir. ¿Qué va a venir? Gigantes va a venir. Gigante, no es de enano va a venir. Gigante viene, problemas grandes, enemigos grandes, y va a morir, y va a fracasar, va a recibir vergüenza. Sí o sí va a venir, eso sabe. Pero más será más. ¿Qué más? Pero Dios va a enviar. ¿Qué va a enviar? Ayudante. Primer ayudante, reprobado, reprobado. Tantas veces pregunta, reprobado. Ya, primer ayudante, Abisai, ¿verdad? ¿No? Segundo ayudante, Sibecai. Sí. Tercer ayudante, Elhanan. Cuarto ayudante, quinto ayudante, no aprendió usted. Si hay, por eso, salir era salir, hermanos. No se queda, salir. Entonces, quintos, sextos, séptimo, octavo, miles obras va a haber. Pero Satanás se engaña, tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a recibir vergüenza. No vive para el Señor, no vive para el Evangelio. Mejor cuida tus cuerpos, tú cuida tu vida, ¿sí? Quédate. Así luego Satanás se engaña. Si se queda en el palacio David solo, ¿qué va a hacer? Qué aburrido. Sí, entonces voy a entrar a Facebook, sí, dando Facebook. Luego YouTube ve YouTube. Luego mensajea. David, sí, sabiendo iba a llegar enemigos, gigantes, no es pequeños, gigantes va a haber, tal vez muy peligrosos, puede morir, puede fracasar. Sabiendo esto, para David más grande que es, sí o sí Dios va a enviar. ¿Qué va a enviar? Ayudante. Luego Dios va a matar mis enemigos. Si David eso aprendió, vio, por eso último versículo 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. En la vida de David. David, cuando era joven, sirviendo a Dios el Evangelio. También cuando era viejo, también David sigue sirviendo para el Señor, para el Evangelio. Entonces cuando era joven, por la fuerza tal vez Dios ayudaba. Pero cuando era débil, ¿sí? Viejos, también Dios sigue ayudando. Enviando ayudantes, a través de ayudantes, mataron enemigos, gigantes. David recuerda, porque ¿qué recuerda? ¿Sí? Segundo de Samuel, capítulo 11, leyendo ¿qué sale? Porque David un día no salió a la guerra, se quedó. ¿En dónde se quedó? En el palacio se quedó. Cuando se quedó, él experimentó, viviendo para mi vida, para mi carne. Ahí sucedió adulterio en la vida de David. Luego también mató su soldado, Uría mató. Su soldado echando, sirviendo para David, ¿verdad? No ayudando. Pero David, para su deseo, para la carne, mató su soldado Urías, para esconder su pecado, ¿verdad? ¿No? Y mató. Mientras quedándose nosotros también igual, viviendo para mi carne, sí o sí va a fracasar en nuestras vidas. Igual que David, hermano. David eso recuerda cada vez. Por eso en vez de quedarse, David decidió, ¿qué prefiere David? Salir en la guerra. ¿En la guerra qué viene? Gigante viene, gigante. Primer gigante, reprobaron, ustedes reprobaron. Por eso primer enemigo gigante, Isbinob. Segundos, Sab. Tercero, Goliat. Cuartos, 24
24 dedos, su nombre, pronombre, ¿no? 24 dedos. Entonces 4 enemigos es 24 dedos se hace. ¿Está bien? Que su apodo es eso. Entonces en nuestra vida también, hermanos, salir. ¿De dónde salir? De esa carne, vivir de mí. Todo se queda. En mi carne quedaré, viviré ahí. En mi carne disfrutando, descansando, cuidando, disfrutando. Ahí quiere quedarse. Ahí quedándose va a ver, dañando personas, familias. Luego comete pecados, como David. David eso sabía, ¿no? Experimentó. Por eso David jamás se queda, jamás. Cuando se queda, eso va a suceder en mi vida. Quedándome en mi carne, en mi deseo. Ya no. Aún salgo a la guerra, cuesta, enemigos, peligro, ¿verdad? ¿No? Pero David prefiere, ¿qué prefiere? Salir, quiera, para el Señor, para el Evangelio. Así sale, aún peligro también va a haber ayuda de Dios, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, hermanos, después de recibir la salvación, 2 vidas, como David, vive para mí, para mi carne, quedándose. O solamente adelantar, ver, adelante, viviré solo, sí, adelante, para el Señor, para el Evangelio. 2 vidas. Eso ya ustedes esta noche decidir, hermano, decidir. ¿Está bien? ¿Decidieron? ¿Qué vida usted prefiere? ¿Qué vida prefiere, hermanos? Salir como David, ¿verdad? ¿No? Nosotros también sufrimos muchos mientras viviendo en mi carne, viviré para mí, viviré, ¿verdad? ¿No? Según mi deseo. Ahí nosotros sufrimos. Ya este año terminando, falta poco, ¿no? 1 día después va a terminar el año 2023. Luego va a llegar el año 2024, hermanos. Nuevos años, hermanos. Decidimos, o ahora mismo decidimos, solamente salir adelantar para el Señor. Yo viviré para el Señor, para el Evangelio. Sé que enemigo vendrá, gigante vendrá, peligroso, pero yo prefiero salir adelantar. Viviré para el Señor, porque el Señor sí o sí va a ayudar. Amén, hermanos. Si esta noche hasta aquí nosotros compartimos anuncios, ¿sí? Anuncios, luego oraremos. Sí, ahora no, nuestra iglesia La Paz, con todos los hermanos, varias veces reunimos, hablamos, ¿no? Sobre compra de nuevo lugar de las iglesias. Entonces agradecemos, ¿no? Los hermanos sus ofrendas, también sus ofrendas decididas. Atrás en el alfolí tiene un color especial, color limón, ¿no? Ese alfolí especialmente para compra del terreno, nuevo lugar de las iglesias. Entonces los hermanos siguen orando, así todos los hermanos participan. Entonces podemos comprar rápido ese nuevo lugar. Entonces, luego segundo, otro anuncio. Encuentro Intercultural AIWAEP 2024 desde 28 al 31 de enero en Lima, Perú, para realizar. Entonces, ahora cada mes tiene, ¿no? Un monto de inscripción. Desde noviembre empezamos. Está cerca del evento, también poco a poco sube, ¿no? Entonces, este mes, poco más menos, con descuentos, los hermanos pueden inscribirse. Luego ahora, aquí en nivel Bolivia, todos inscritos, más o menos 150 personas. Muy pocos hermanos. Parece que quiere quedarse en el palacio nomás, ¿no? Sí. Entonces, los hermanos y animándose también, invitándoos, y todas las personas queremos participar este año
No. Este campamento de Perú, por la fe queremos llevar. ¿Cuántos hermanos? Así nosotros decidimos. ¿Cuántos? Sí, 500 hermanos, ¿no? 500. Entonces, para invitar 500, para participar 500 personas, ¿no? ¿Cuántas personas tiene que invitar? Cada uno, 1000 personas tiene que invitar. Cada persona 1000. Entonces, hay 500 personas, podemos ir allá a participar. Amén, hermanos. Sí, 1000, ¿no? Sí, ¿está bien? Sí, por WhatsApp. Yo también celular tengo amigos 3000 contactos. WhatsApp nomás manda ya 3000, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí los hermanos por la fe invitamos. Luego también tenemos un evento, campamento de inglés. ¿Sí? Campamento de inglés tenemos. Van a llegar de Estados Unidos, ¿no? Es un grupo que va a dar ese campamento de inglés. Siempre llegaba, ¿no? Pastor Terry, ¿no? Pastor Terry ahí. Entonces, campamento de inglés desde el día 12 al 15 de febrero, justo en el día de carnaval, ¿sí? Nosotros realizamos. ¿Sí? Posiblemente en la ciudad de Sucre estamos preparando para preparar el campamento de Sucre, ¿no? Del año 2025, ¿no? Desde el próximo año, principio del año, queremos preparar. Entonces, los hermanos también, eso, pido oraciones también, promocionamos campamento de inglés. Luego invitamos, ¿no? Invitamos a todos los hermanos, también nuestra familia, el 30 de diciembre, este sábado, aquí en la iglesia vamos a ver una película. ¿Sí? ¿Qué le parece, hermanos? Sí, una película del pastor Kim Gi-sung. ¿Conoce al pastor Kim Gi-sung? Su película, ¿no? Entonces nosotros conseguimos, ¿no? Doblaje en español, doblaje, ¿no? Antes subtitulado, ¿no? Sí, aunque no está tan perfecto, pero sí, va a entender, va a entender. Sí, entonces este sábado, el día 30 de este sábado, la hora es 6 a 8 de la noche, ¿no? 6 a 8, ahí pueden invitar vecinos, familias, juntos podemos ver, luego compartiremos. Sí. Luego esta noche, ¿no? Después de terminar toda oración, tenemos reunión todos los encargados de la iglesia para preparar, ¿no? Promocionar el campamento de Perú. Luego campamento de inglés queremos coordinar, los diáconos, los hermanos encargados que tiene cargo, reuniremos. Primero voy a orar, luego 2 en 2 esta noche, 2 en 2, orando terminamos. Dios Padre, esta noche hemos escuchado, aunque David se cansa rápido, también no tiene más fuerzas. Ahí sus enemigos, los filisteos, está acercándose a David, luego quiere matar. Cada guerra hay los enemigos gigantes, fuertes, poderosos, acercándose a David y va a matar. Mirando esa situación, ¿verdad? David es pobre, él va a morir, él va a fracasar. Israel va a fracasar, Israel va a caer, pero jamás murió David. No se cayó, no desmayó. Si al revés, Dios enviando sus ayudantes en cada guerra, primera guerra, segunda, tercera, cuarta guerras, Dios sí o sí envió ayudantes, sus ayudantes hiriendo y mató todos los enemigos. En la vida de David solo se quedó la obra de Dios, el triunfo, luego toda la bendición de Dios. Dios Padre, nuestra vida también. Después de recibir la salvación, Satanás también engaña, descansa, se queda, luego vive para ti mismos, para tu vida. Pero nosotros también, igual que David,
saliendo, adelantando, para el Evangelio, para el Señor, viviendo. También vienen dificultades, necesidades, situaciones como 4 gigantes enemigos. Aparentemente no podemos vencer, pero Dios, mandando sus ayudantes, luego mató y venció. Nuestra vida también, Dios desea tanto trabajar como David. Ciudad de la Paz, nuestra iglesia, estamos buscando, queremos comprar un lugar más grande, amplios. Dios sí o sí va a dar, va a enviar ayudantes. Luego nosotros triunfaremos, lograremos, compraremos. Dios Padre, este año falta pocos, sus siervos. Hasta ahora sigues viajando, llevando el Evangelio. Ahora en Dallas de Estados Unidos, predicando el Evangelio. Dios Padre, nosotros también, recibiendo ese corazón de siervo de la iglesia, viviremos, adelantar, vivir saliendo para el Evangelio. Esta noche todos nosotros hermanos oraremos a Dios. Dios va a ayudar, va a escuchar de nuestra oración. Agradecemos a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. 2 en 2, ¿no, hermanos? Orando, terminando oración, un lado, ¿no? 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! ¡2024 IYF World Camp Perú! No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!